Bueno, lo primero para hacer un qué es marcar las coordenadas de donde uno quiere ir a atacar. Por ejemplo, acá yo marqué estas dos. Voy a atacar a ese y a este, simplemente porque este tipo es un idiota que está dejando a cero todas nuestras granjas y castillos, que le envía incluso dragones a los que tienen escudo solo para molestar. Vamos a probar. Bueno, entonces lo primero, esta es una granja, solo voy a mostrar. Lo primero es activar un bono de ataque. No voy a comprarlo, sí. Revisar que tengamos escudos, por ejemplo. Voy a revisar los escudos. Toco acá. Y bueno, tengo 2 de 8 horas. Acá se revisan los escudos siempre o los buffs de la ciudad. Se toca el castillo cuando uno lo mira desde afuera. Revisa que a la izquierda está buff ciudad. Acá lo toco y acá se puede ver todo lo que uno tiene, ya sean bonos de recolección, los bonos del reino más fuerte, bonos de defensa, bonos de ataque y los escudos de paz disponibles o los que se pueden comprar con gemas. Una vez que me quite el escudo, voy a tener que esperar 20 minutos, creo, para volver a colocarme uno. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, me gustaría poder achicar este chat porque la nueva versión es horrible, es revisar en la mochila, en los buffs, que siempre tengamos varios buffs de, perdón, teletransportes, eso es, teletransportes, y no los compramos arriba, donde está este como cofre, acá, a la derecha, lo tocamos, podemos ir a guerra, compramos uno más por si acaso y compramos un par de aleatorios. A ver, solo 3. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Me voy a devolver. Volvemos. Uno cuando se va a quitar el escudo siempre tiene que estar seguro de que va a alcanzar a escapar. Si ve que alguien se va para, por ejemplo, aquí en este lugar, siempre tiene que mirar desde lejos, más o menos de esta distancia, el castillo, y tiene que hacer esto, tener mantenido un sitio un poco alejado, y así de esta forma. Si uno envía un ataque, no sé, por ejemplo, yo enviara un ataque desde esta distancia hasta esta, yo tendría que enviarla, y una vez que salga la legión del castillo, yo tocar acá, colocar teletransporte, así, de esta forma, y estar mirando mi castillo, ojalá con el volumen alto, y cuando se pare algún castillo enemigo cerca de mi castillo y me envíe un ataque, yo tendría que tocar rápidamente acá en teletransportar. Una vez que me haya teletransportado a este lugar, entrar rápido al menú, luego a la mochila y ocupar un teletransporte aleatorio, y esto me va a enviar a cualquier sitio del mapa. Bueno, esos son mis consejos para hacer el que. Vamos a poner soldados fuertes, porque voy a acabar con esa granja pequeña que me están molestando, y vamos a ver si es que puedo hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al castillo, revisar que tengamos acá, bueno, yo por lo general elimino los soldados que no me sirven, los arqueros no tengo. Ese era un caballo. Qué lástima. Los arqueros los elimino porque no me gustan. Me gustan solo la caballería, sobre todo como esto es una granja. No me sirve mucho tener muchos arqueros o infantería, porque lo ideal en la granja es que puedan recolectar rápido o sean rápidas. En realidad, vamos a lo otro. La investigación, que es muy importante vamos a ver, no, me falta. Ya. Lo otro, acá arriba están los recursos, como los ven. Todo esto que está acá arriba está en los almacenes, todo lo que se ve arriba. Por ejemplo, acá tengo 1.000.000 de mármol, perdón, 1.000.000 de mármol. No debería salir con esto porque me lo pueden robar si alguien me ataca, pero tengo la mochila 37, así que tampoco es como que me importará mucho. Sí, por el oro, así que cuando uno tenga recursos tiene que tratar de ocuparlo en lo que sea, ya sea en investigación o en lo que sea, no voy a reclamar eso aún, para
o ocuparlo acá en la oficina de comercio. En un nivel 13 es súper bueno. Por aquí, por ejemplo, aquí voy a ocupar lo que tengo. Luego lo recupero. Voy a ocupar lo que está en los almacenes nada más. Lo que está arriba. Como vieron ya no tengo madera, tengo 11K. Me falta ocupar ya madera, el hierro. Me quedan 700. Pero ya no tengo hierro. Así que eso sería lo que voy a cambiar por ahora. Y ahora ya una vez que estoy listo, me puedo quitar el escudo. Siempre es bueno tener un lugar a donde escapar también, por si uno no puede hacer esto de moverse rápido. Tal vez pueda tocar acá donde están las coordenadas. Aquí abajito hay unas líneas. Aquí abajo, donde está como este símbolo. Y están las coordenadas. Uno las toca y aquí quedan en esta cosa, no sé qué será. La toca aquí y están todas las coordenadas que uno guarda. Así que yo voy a guardar unas coordenadas tal vez de un lugar bien lejos para que no me atrapen rápido. Puede ser este. Amigo. Entonces lo que uno hace antes de salir al que prepara todas esas cosas, activa un buff de ataque, empieza a mirar en el mapa, busca objetivos. Claro que yo solo lo estoy haciendo para demostrar, nunca le voy a poder ganar. Tal vez a este sí le pueda ganar con una granja, es solo para demostrar. Listo, ya solo eso, ya tengo dos marcadas, entonces yo vengo, toco abajo las coordenadas, reviso y tengo enseguida puntos para teletransportarme rápido a otro lugar, atacar y todo. Ya, vamos a comprar en la tienda de la Alianza, también venden bonos de ataque, voy a comprar un bono de defensa para activarlo. Y nos venden un teletransporte, vamos a comprar uno, por si acaso. Y ya con eso tenemos para hacer un pequeño, que es una demostración más que nada. Quiero ver esta granja si es que tiene suficiente poder. Voy a estar mirando el chat. Siempre hay que estar pendiente del chat del reino, por si aparecen, por si acaso aparecen las coordenadas de nuestro castillo. También si uno ataca pueden aparecer acá en el mapa. Voy a ver a este tipo que me estaba molestando hace poco. Ya. Y entonces ahora vamos, tocamos buff ciudad, activamos nuestros bonos de ataque, bonos de defensa y nos empezamos el que. Entonces vamos a activar un poco el sonido. No, ahora ya no voy a hablar para poder escuchar cuando nos ataquen. Y vamos. Quiero atacar este. Oh, se me fue. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora nos venimos acá. Hace un rato este tipo me atacó varias veces, este de acá, así que vamos a estar pendientes para movernos.
En este momento no hay nadie bien. Si yo hubiese aparecido en las noticias ya me estarían cazando. Así que es bastante fácil hacer esto. De parte como son castillos pequeños no hay problema. Vamos a ocupar el último teletransporte para estar más cerca. Son tan lentos todas las legiones. Listo, ya. Ahora que vuelvan las legiones, por ejemplo, si tengo tiempo de que las legiones vuelvan, yo vengo acá, espero 3 segundos, 2, vengo a la mochila y cuando entren, aleatorio y me voy. Solo yo quería molestar, así que en realidad. Pero para esto es necesario, como les digo, o sea, dar un par de ataques 1 o 2, y si uno aparece en las noticias, va a aparecer enseguida el nombre de uno acá abajo en el chat. Y luego los enemigos lo que hacen es venir acá, buscan dónde fue el último ataque y vienen a este lugar a buscarnos a uno para atacarnos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Acá está mi castillo principal, acá está mi otra granja. Así que esos son mis consejos para hacer que siempre tener preparado teletransporte aleatorio avanzado, activar los buffs de defensa, de ataque. Se me olvidó mostrar algo muy importante. Ocupar todos los recursos que estén arriba en el castillo. Por ejemplo, yo gané 430k de madera ahora en estos ataques. Yo no lo hice por recursos, lo hice solo por molestar. Y aparte para aprovechar y mostrar este video, lo otro que había que hacer muy importante es esto. En la fortaleza tenemos dos opciones acá importantes. Una es defender, que es cuando nos... Esta es defender, que cuando nos atacan, nosotros con 100 gemas podemos recuperar la vitalidad del castillo. ¿Ya? Se usa bastante cuando, por ejemplo, nos envían gritos de dragón. ¿Ya? Y lo otro es acuartelar, donde nuestras legiones siempre deben estar. Yo aquí cometí un error, pero como es una granja no me importan mucho los soldados, pero en un castillo principal no deberían estar activadas estas cosas, porque si nos atacan, lo primero que vamos a perder van a ser muchos soldados de las legiones. Por ejemplo, aquí se ve que perdí unos pocos, pero si un ataque de un jugador fuerte nos podría dejar así la legión y nos mataría a muchos soldados, nos llenaría los hospitales, así que hay que tratar de evitar eso. Ya, y esos eran mis consejos para hacer que